Están las cámaras prendidas. El periódico publicaba lo que nadie publicaba. Y era de tal impacto que entonces llegaban fuentes de todos lados. Yo tenía fuentes en la policía, en el ejército, en agencias de gobierno, donde quiera, o sea, y era porque sabían que ningún otro periódico iba a publicar lo que publicaba Claridad. Hizo las denuncias más extraordinarias, no solo de la represión y de la corrupción, sino del pillaje, las minas, el superpuerto, la contaminación de nuestros acuíferos, de nuestros suelos, los experimentos con agente naranja y con nuestras mujeres, con pastillas anticonceptivas. El confrontamiento con un patrono como General Electric o el New York Department Store, donde se dirimían conflictos de clase importantes en un plano inmediato, pero Claridad permitía leer el relato inmediato y pensar también en el futuro. Cuando el Cerro Maravilla, si no es por periodistas como los de Claridad y luego también periodistas como Manny Suárez y Tomás Estela en el San Juan Star, eso no se hubiese revelado lo que verdaderamente ocurrió allí, que fue un entrampamiento, si no hubiese sido porque existía Claridad. Nosotros y nosotras siempre hemos estado ahí con los marginados, con los que no tienen luz, con los barrios que la gente no va. Y no solamente que está pendiente, sino que pasan los meses y tú regresas. Porque no son solamente para mí una foto que yo tomé y fue portada. Son una gente que necesitan todavía saber cómo están. El rol de los periodistas y las periodistas de Claridad está muy ligado a esa intención de generar, sí, cambios sociales, pero también de ser y considerarse sujetos activos, ¿verdad? Ciudadanos que viven las cosas sobre las que se reportan. Este tema de la resistencia es lo que hace de Claridad un modelo singular. Claridad nunca ha alegado ser imparcial. Apoyamos la independencia de Puerto Rico, apoyamos el desarrollo de Puerto Rico como nación, pero somos objetivos al reportar la realidad. Ellos han estado dentro de los grupos de las migraciones, cuando asesinaron a Adolfina Villanueva, estuvieron en Villas Sin Miedo, en Villas del Sol, han arrestado a sus periodistas y fotoperiodistas en las playas de Vieques. No desde ahora, desde el bombazo de David Sane, sino desde hacía 30 años. Tú sabes, o sea, Claridad estuvo ahí en todas esas batallas cuando parecían invencibles. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo entero. Y por eso es que no es pura casualidad histórica que 9 días después del glorioso 2 de enero del 59, el 11 de enero, se funda en Mayagüez, Puerto Rico, el movimiento pro independencia de Puerto Rico. Pues Claridad comenzó como un esfuerzo de divulgación de una organización política. El movimiento pro independencia necesitaba unos vehículos de divulgación. Y entonces, 2 personas dentro de esa organización, Juan Mari Gras y César Andreu Iglesias, entienden que hay que buscar un órgano de comunicación que les permita transmitir a la gente la visión, el enfoque de esa organización. Aunque era el órgano informativo del MPI después del PCP, nunca fue un periódico como Granma o como, qué sé yo, Pravda, que eran órganos que informaban sobre la actividad de los partidos. Esa etapa, Maribela la interpretó como que el periódico era algo distinto y siempre
La aportación de Claridad no fue un periodismo partidista, sino un periodismo independentista que realmente representaba un movimiento. Esa visión de Claridad como un medio que tuviera valor noticioso, que yo recuerdo que Juan la machacaba, y cada vez que había una edición muy cargada ideológicamente, Juan nos decía, ¿verdad? Ese tipo de edición no es el Claridad que aspiramos a hacer. Queremos un Claridad que le dé a la gente una oportunidad de recibir una información que no recibiría de otro modo. Recuerdo cuando discutíamos ese enfoque, una de las personas que más ayudó a definirlo fue un compañero que casi personifica lo que fue Claridad en esa época, que fue el compañero Ramón Arbona. Y Ramón siempre decía que Claridad tenía que enfocarse en el porqué de la noticia, más que en la noticia. La libertad del periodista radica en su compromiso con su pueblo. Cuando tú tienes un compromiso con tu pueblo, tú lo que quieres es llevarle la verdad. Vamos a ser objetivos. Vamos a publicar la información como es. Ahora vamos a asumir partido. Claridad ha logrado mantener su línea a pesar de todo, con la fortuna de que siempre ha tenido una gente muy dispuesta a sacrificarse, ¿verdad? Y mantener el modelo. Ellos, muy orgullosos, hicieron un primer periódico, ¿sabes? Que tenía lo que ellos querían que dijera, y lo decía en letra, y más o menos era un periodiquito que tenía una columna aquí y una columna acá, y tú lo abrías y tenía otra columna acá, y ellos orgullosos se lo llevaron a 2 o 3 artistas en el viejo San Juan, que entre ellos estaba Lorenzo Mar, Tony Maldonado, Tufiño, y cuando Maribraz y sus muchachos fueron a llevarle el periódico a los artistas dijeron, coño, pero qué cosa más fea. Hay que hacer un periódico bonito. Mano, dicho y hecho. De ahí en adelante entraron los mejores artistas gráficos, los caricaturistas, los diseñadores. Nosotros comenzamos a hacer un tipo de diseño que no existía en Puerto Rico. Yo creo que no fue la aportación que hizo Claridad a la gráfica, sino que es al revés, que es la aportación que hizo la gráfica a Claridad. Hay una cosa que tienen los periódicos que se llama manual de diseño. Claridad nunca lo ha tenido. Eso, fuera de ser una desventaja, es una ventaja. Y uno podía coger una columna, que era la columna de papel que nos daban las galeras, y partirla, jugar con ella. En vez de ser una serie de columnas verticales y un espacio rectangular o cuadrado donde iba una ilustración, que es el juego y la trampa del diseño editorial. Nosotros podíamos coger esas columnas, por ejemplo, inclinarlas para que se incorpore al juego visual, hacer que los textos pasen a ser una parte activa de la ilustración, que no sean necesariamente un complemento de, sino que son el diseño. Era evidente que había un taller de trabajo detrás de esa presentación, y lo más que me impresionaba era el romper esquemas. O sea, no se escatimaba, había mucha creatividad, se llenaban esquinas de la manera más creativa posible. Cuando entra el enrojo en la ecuación, la maravilla es mayor porque en el enrojo se le da ese espacio formalmente a toda esa actividad. Entonces hay una explosión visual. A mediados de los 70, Claridad empieza a publicar un suplemento cultural que se llamó En Rojo,
para que creadores culturales, poetas, ensayistas, cuentistas, sobre todo los jóvenes que no tienen acceso a publicar y en otros medios, pues tengan acceso a publicar en Claridad. O sea, en Puerto Rico los periódicos abandonaron las revistas culturales. Encontraban que la cultura era una pérdida de tiempo, tener una revista aparte, gastaban mucho papel, gastaban mucha tinta, y ahora lo meten dentro. Y me han mezclado cultura con entretenimiento. No se profundiza sobre la cultura. De hecho, hay cosas sobre análisis de la realidad que aparecen por primera vez en el enrojo que yo no sé cómo se permitieron. El independentismo light, la estadidad radical, esas dos cosas que podrían haber sido muy incómodas para muchos lectores de un periódico que es el periódico de los trabajadores o el periódico de la nación puertorriqueña. Yo reviso eso ahora y digo, ¿cómo esta gente me permitió publicar eso ahí? De hecho, sí, alguna aportación podría señalarse como única de Claridad es el haber mantenido ininterrumpidamente un suplemento cultural a lo largo de prácticamente toda su historia, desde que nace, ¿no? Y no hay duda de que el haber mantenido esa oferta editorial y con un estándar de calidad alto es una hazaña. Claridad desde sus inicios reconocía que la cultura es uno de los pilares de la identidad y que mientras nuestra identidad esté sólida y nuestro pueblo se reconozca en esa identidad distinta y separada y propia y aprecie y quiera y practique los valores culturales de Puerto Rico no va a desaparecer. El negrito bonito no encuentra abrigo, se siente acosado, se muere de frío allá en Nueva York, donde todo es mejor. Puerto Rico is just an island like City Island or Long Island or Staten Island or Manhattan Island. It's not a country. You know, I still do call it country, you know, because like I see this bullshit about the all-American, you know, families, you know. This is the average American family. They got cars and shit, and you know, they live in the suburbs and all that bullshit. So I don't live in that. So why should I call myself an American? Because you're born here. I wasn't born here. I was born in Puerto Rico. Well, you're an American citizen, though. That's all that matters. Well, they can call me whatever they want, but I'm still a Puerto Rican, man. And that is my country. Mucha gente no sabe que a mediados de los 70, Claridad creó una edición en Estados Unidos. Y una edición que, respetando la realidad de los puertorriqueños de segunda generación en Estados Unidos, era bilingüe. Pero a diferencia de otros inmigrantes, el puertorriqueño no rompe con su tierra natal. Hay un constante ir y venir. Siempre se piensa en volver. Mientras tanto, luchan por su identidad como por su vida. Muchos no hablaban ni leían español. Inclusive para mí, yo hablaba español en mi casa, pero es, como yo digo, español casero. Pero yo no tenía discusiones políticas y otras cuestiones que eso yo lo aprendí con tiempo. Y muchos de los compañeros que se criaron allá, pues al principio tenían ese miedo de lanzarse a hablar español. Por lo tanto, ese miedo lo vino a echarle a un lado el Claridad bilingüe. Porque entonces los que no entendían bien el español, pues lo podían leer en inglés. Y en el 1971 comenzamos unos talleres que los dirigió Ramón Arbona. Y de ahí, en el 1972, en marzo del 1972, nosotros lanzamos Claridad bilingüe a la calle. Era una operación bastante quijotesca, porque en esa época no había internet, no se podía mandar por email. La edición se hacía en Puerto Rico y una vez se terminaba la edición, se empacaban esas placas, se llevaban al aeropuerto y se mandaban para Nueva York en el próximo avión que saliera, y alguien las recibía en el aeropuerto, esas placas, corría con ellas y se imprimía entonces Claridad, añadiéndole
4 páginas bilingües que habían estado en Nueva York. Iba por las calles del barrio de Manhattan, del barrio hispano, y veía vendiendo Claridad en las calles, igual que se vendía en Río Piedra. Ibas al Bronx y había vendiendo Claridad en las calles. Yo no vi gente vendiendo en Times Square. Todos los sábados nos distribuíamos los periódicos y teníamos ciertas rutas cada uno y un listado de gente que nosotros visitábamos para llevarle el periódico, tener conversaciones con ellos. Y básicamente yo siempre digo que esa fue la mejor arma organizativa que nosotros teníamos. Recuerdo todavía nuestro primer número de Claridad Bilingüe porque fue histórico en el sentido de que desde su arresto nadie en Puerto Rico ni en ningún lugar había visto una foto de Lolita Lebrón. Observers regarded a miracle that more were not hurt in the crowded chamber by maniacs firing at close range. It's my idea and our idea, 4 of us idea. What was the purpose of the shooting? Purpose of the shooting was in the clamor of freedom for my country. Under heavy guard are the would-be assassins, Mrs. Lolita Lebrun, who boldly claims she's instigator of the murder plot. Not to kill. I am not sorry. What you say, miss? I'm not sorry to come and ask freedom for my country any place. Nosotras decidimos, sobre todo las mujeres que impulsamos esta cuestión, que el periódico se iba a lanzar en marzo, el mes de las mujeres. Y ese primer número de Claridad Bilingüe fue una entrevista, una visita que le hizo Juan Maribra, a Lolita en la prisión. A Lolita acaban de ofrecerle la libertad bajo palabra hace 2 días y la ha rechazado enérgicamente con la misma firmeza con que siempre ha actuado, señalando que ella se considera una prisionera política y que no acepta ninguna libertad condicionada que pueda limitar su función como luchadora por la libertad de su patria. Y con él fueron el monseñor Antulio Parrilla y una compañera que era periodista, era una compañera militante que también era periodista, la compañera Sonia Marrero, y ella logró colar una cámara y se le tomaron unas fotos maravillosas a Lolita, y esa portada fue una portada histórica. Cuando nadie en este país hablaba de prisioneros políticos, Claridad le llevó esa lucha. Maribra fue el que puso en la boca de todo el mundo que habían 5 nacionalistas presos y que había que sacarlos. Ese periodo representa una revolución en la lectura en Puerto Rico porque propone un conjunto de temas que estaban totalmente ignorados en el mundo de la prensa comercial. El periodismo investigativo, aquí no había tradición de eso en Puerto Rico. Y Claridad empieza ese tipo de periodismo. Periodistas como Dixie Bayó, como Sonia Marrero y otros compañeros y compañeras desarrollan ese tipo de periodismo buscando fuentes en el gobierno, en empresas, en organizaciones que le provean al periódico información hasta entonces confidencial y que el periódico investigaba y divulgaba. Hacían mucha cobertura de temas sociales, de temas de corrupción, sin duda, de temas ambientales, por ejemplo. Y a veces no se trataba solamente de revelar algo nuevo o desconocido por completo, pero de explicar las cosas. Porque había artículos de fondo, el deporte se trataba como algo mucho más complejo que meramente estadística. La política incluía reflexiones sobre la política nacional y la internacional, noticias que obviamente no ibas a leer en otros medios, las ibas a leer en Claridad. Los trabajos investigativos de Claridad en los años 70, que fue cuando la descubrí, yo creo que marcaron pauta, ¿no? Esos son
Esos son los ejercicios que se hicieron inicialmente y que luego pasan al otro periodismo. Ese es un vínculo bien directo al periodismo investigativo que se hace hoy, ¿verdad? Que tiene esa vocación de generar cambios en legislación, cambios de política pública, cambios culturales o de pensamiento de la gente. Y lo veo en ese sentido como una línea directa de conexión entre lo que hace, por ejemplo, hoy el Centro de Periodismo Investigativo y lo que se hizo y se ha hecho en Claridad, esa vocación de cambio social, diría. Yo estaba en el periódico y llamaron el periódico un señor ahí diciendo que era un preso de la princesa, que por favor, que había un motín, que ellos querían que yo fuera la princesa. Entonces yo dije, bueno, está loco, tú sabes, y enganché, pero me llamaron otra vez. Entonces la tercera vez me dice, mira que yo soy un oficial también de la penitenciaria, que venga, porque tienen rehenes y todo ese revolú. Entonces yo salgo y busco a Dixie y nos metemos en la princesa. El subsecretario de Justicia en ese momento era Adolfo de Castro. Y cuando me vio llegar, dice, no me digas a mí que tú también vas a entrar para allá, ese chorro bandido. Pero el muchacho confinado que está en la silla del superintendente lo escucha y dice, nosotros te vamos a demostrar que los bandidos son ellos y no nosotros. Entra. Y yo, pues claro, voy a entrar. Paso a la primera puerta y siento un clic. Yo miro, cerraron el portón. Yo, anda, para el sirete. Paso en la segunda puerta. Ellos vuelven y siento un clic y cierran la segunda puerta. Y yo, ¿qué es esto? Espérate. Y viene Carlos La Sombra, que era el líder en ese momento, y me dice, Carlos, no tengas miedo, que nosotros aquí te vamos a proteger. Me acuerdo que Carlos La Sombra le dice a los presos, va a entrar una mujer, yo no quiero a nadie 10 pies alrededor de ella. Pucho tuvo la oportunidad de tomar unas fotos que son espeluznantes, edad media, eran unas cosas en los calabozos, donde habían unos seres humanos allí tirados, que tú dices que en tu país pasa esto. Y entonces era bien particular porque esos calabozos, como allí los techos son bien altos, llegaban como a 9 pies de altura. Y entonces arriba tenían rejas. Entonces yo me trepé encima del calabozo por la puerta y retraté a los prisioneros que estaban abajo. Los otros fotógrafos que estaban allí de la prensa se dedicaron a retratar a los presos con el revolú, a Carlos La Sombra, con el motín, que si las navajas, que todo el mundo estaba esperando que mataran al director de la cárcel, ¿no? Porque lo tenían de rehenes. Y yo dije, no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es ver las condiciones por las cuales ustedes protestan. No es que tú defiendas la delincuencia, pero cuando tú logras hablar con una persona de estas que está presa y que se te revela tal y como es, tú dices, pues estos son seres humanos rehabilitables. Y lo que pedían era mínimo, era jabón, toalla, comida, lo básico para un ser humano sobrevivir. Y confirmé que sí, que era necesario que Claridad estuviera allí. Pues Claridad cumplió una función bien importante en el deporte. En primer lugar, aquí no había tradición de cubrir
el deporte local de las comunidades, la pelota dominguera. El deporte aficionado no se tocaba. Béisbol de AA, voleibol, eso no se cubría en la prensa comercial. Claridad abre páginas de deporte que al día de hoy existen y empezaron a cubrir deporte aficionado. Yo soy independentista desde muchacho y en los 70, Jaime Córdoba era el editor deportivo, un tipo extraordinario, pero es un tipo fuera de serie. Sí, sí. Y un día me pidieron, ahí escribía Fufi Santoria, Armandito Torres y Cayoroa, y me pidieron que sustituyera a Jaime que estaba enfermo, hasta hoy. Jaime Córdoba comenzó a dirigir la sección deportiva de Claridad. Jaime era un hombre muy formado, muy culto, había estado vinculado al deporte, había sido uno de los lanzadores, uno de los pitchers más destacados de Puerto Rico en la década del 50. Le decían el látigo Córdoba. Y Jaime transforma esa sección con la ayuda de Elliot Castro, que también se incorporaba en esa sección. Hace una aportación bien importante, si la buscan. Fue el primer lugar donde en Puerto Rico se empezó a hablar del equipo nacional. Eso no existía aquí. Hablaban de equipo, pero no se atrevían a utilizar la palabra nacional. Los medios no se atrevían. Las federaciones deportivas no se atrevían. El Comité Olímpico no se atrevía. Lo empezó a hacer Claridad y con Claridad se convirtió en algo generalizado. A national team cannot compete. En el año 1980, las Olimpiadas celebradas en Moscú, en la Unión Soviética, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le llamó a un boicot. En Puerto Rico se dio una discusión entre federaciones sobre la conveniencia de asistir o no. Ahora da la impresión de que si nosotros vamos a Moscú y hay una guerra y mueren millones, los deportistas los mataron. No, se engañan. Puerto Rico desafió ese boicot y estuvo allí presente en esa Olimpiada con 3 boxeadores. Y algunos periodistas puertorriqueños viajaron allá, entre ellos el compañero Elliot Castro estuvo allí. Yo fui de periodista, trabajando para una gente que estaba haciendo una transmisión para América Latina y cubriendo para Claridad. Y yo le servía de intérprete a los muchachos. Y yo decía lo que me daba la gana. Pues ellos hablaban de, no, que los muchachos, de queremos boxear, y yo hablaba del abuso de Estados Unidos que está maltratando a los puertorriqueños. Y un día un tipo se acercó por detrás y me dijo, eso está muy bonito, pero eso no fue lo que ellos dijeron. Pero comprender que el deporte reconoce a Puerto Rico con personalidad propia, eso es la independencia. En la práctica, en realidad, el deporte. Y yo dije, si yo puedo, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. En el caso del festival, Juan se lo encomienda a Mingo Vega, que era el administrador del periódico. El local no los va a prestar un sindicato de equipo pesado, pero le metieron presión. Entonces, de momento, nosotros a poco tiempo, como 2 semanas de comenzar el festival, decidimos hacerlo en Villa Capri. En la parte de atrás hay un pastizal. Y Mingo llega y lo ve. Y dice, ahí vamos. Él era medio fañoso. Ahí vamos a ver el festival. Recogió a los cuadros con machete. Resulta que ese pastizal era de un palestino. Y el palestino llega furioso, pero furioso porque se le han invadido su terreno. Y entonces Mingo le dice, ¿de dónde tú eres? Y dice, soy de la Palestina. Y Mingo lo agarra por la camisa y le baja por la camisa. Le hace, oye, nosotros somos de Claridad. Y aquí quien único defiende a los palestinos somos nosotros.
Y tú a venirnos a nosotros con esa tontería. No dijo tontería, dijo otra palabra. Y el palestino, bueno, un cuento largo corto, terminó trayendo una puerca para limpiar el pastizal. Él y sus trabajadores limpiaron todo el pastizal, nos lo dejaron nítido. Y ya en 2 días lo teníamos listo. Y así, ese fue el primer festival de claridad en Villa Capri. Cuando el Festival de Claridad iniciaba hace 30, 40 y pico de años atrás, nadie llevaba a sus festivales artesanos, tarimas diversas para el reconocimiento de los diferentes intereses musicales, actividades para los niños, actividades deportivas, eventos relacionados a las comunidades, ferias agrícolas. Todo eso que hacían fue lo que permitió que se convirtiera en un modelo único. A mí me parece, por ejemplo, que la chulería y la alegría del festival, que es el modo en el que tiene mucha gente que no es necesariamente independentista de colaborar con Claridad, sin saberlo, pero como hay un vacilón, pues vamos para el Festival de Claridad y de una vez estás colaborando con el funcionamiento de ese periódico. La felicidad de la gente que se imagina esa semana o esos días allí, se imaginan otro país creado por nosotros mismos. Y hay que buscar la forma de extenderlo, ¿verdad? De extender esa solidaridad, esa alegría también, porque creo que las luchas más exitosas son las luchas que uno se siente feliz de llevar. La Impresora Nacional se funda en 1971 para garantizar que Claridad tuviera una imprenta donde se pudiera imprimir sin problemas. Surge de la mentalidad de Juan y de otros compañeros de poder transformar lo que era un periodiquito de mimeógrafo en algo mayor, que se pudiera promocionar de otra manera, que pudiera venderse, porque de ahí tú sacabas dinero también, que te podía correr el proceso de producción y de mantener la imprenta como negocio. Fue bien difícil por la situación económica que siempre tenía Claridad y su hermana, como le dice Alida Millán, que es impresora, pues casi siempre pues entre más había problemas para poder sacar el periódico, quizás a veces uno tenía más conciencia del trabajo que estaba haciendo y se esforzaba un poco más. Bueno, el crédito mayor en todo eso siempre lo tenía Mingo Vega. Mingo Vega era el que visitaba a gente y cuando los visitaba, que le daban, vamos a decir, 100 pesos, y él entendía que le debía dar 500, le decía, no, quédate con eso, yo necesito 500 pesos. Pero yo no tenía que irme a la calle a braviar como hacía Mingo Vega. Pero estuve en algunas ocasiones con él cuando le rechazó, qué sé yo, 500 pesos a una persona y le dijo, no, yo no me voy de aquí hasta que no me den 1000 pesos. Porque yo no vine para acá a darle este viaje tan largo a buscar 500 pesos. Cuando la situación estaba, digamos, problemas con la maquinaria, podía estar 16, 14 horas o a veces más. Y yo vivía ahí, prácticamente mis hijos que se criaron ahí, los hijos de mis hermanos salían de la escuela, iban allí a pintar y se mantenían allí. Ellos veían impresora como una extensión de la casa. Y entonces, además de eso, nosotros imprimíamos Banderas Rojas, Pensamiento Crítico, un montón de revistas y documentos de la izquierda, que pues donde iban era en la imprenta, no tenían otro sitio.
Podían tener una maquinita pequeña para imprimir aquí y allá y qué sé yo, pero cuando necesitaban hacer una impresión de esa naturaleza, y entonces nosotros teníamos ese vínculo con esos compañeros y compañeras. A veces hasta el mismo Claridad uno se ponía a conversarlo con ellos, uno leía la información antes de que saliera impresa, porque en lo que todo el proceso terminaba, a veces tú estás leyendo las columnas y las noticias. Y cada día nuestro compromiso con impresora era más, al punto que nosotros cuando salíamos del trabajo, en muchas ocasiones los guardias, los encubiertos, nos seguían hasta las casas nuestras, nos perseguían, nos provocaban, o sea, nosotros fuimos víctimas de un montón de una persecución política, pero criminal. En la década del 70, los asuntos se ponen más crudos. Acuérdate, Rafael Hernández Colón gana las elecciones del 72. Había un caos en el país, había una crisis mundial, los precios del petróleo se habían disparado, hay huelga en acueducto, la Guardia Nacional está en la calle. O sea, hay mucha efervescencia. Las próximas elecciones, las del 76, las gana Carlos Romero Barceló y el PNP. Y ahí se recrudece. Y entonces viene Cerro Maravilla. Y viene todo esto que ha sido desgracia para el país y particularmente para familias puertorriqueñas, ¿no? Tú lo puedes coger ahora, mira, porque estás en careta. Estás en careta. Ahí. Durante toda mi vida, de los muchos empleos que he tenido, este es el que más yo he disfrutado, a pesar de que ha sido el más peligroso. Porque la persecución no tenía límites. La imprenta, donde se publicaba Claridad, ¿cuántas veces la atacaron? A mí me dieron un tiro una vez frente a la imprenta Claridad. ¿Sí? Recuerdo que estaba frente a la imprenta con Domingo Vega Figueroa y el querido compañero Néstor Nazario, cuando empiezan a entrarnos a tiros de la calle del frente. Domingo Vega, que era un hombre ya que en ese momento tenía 60 y pico años, el balazo fue en el abdomen y estuvo a punto de morir. Después que atacan impresoras es que se van a atacar Claridad y ahí es que hieren a la gente de la comunidad que no tenían que ver nada con Claridad. Simplemente eran vecinos de Claridad que estaban jugando domino, jugando topo, lo que fuera, frente al edificio. Y ahí el mejor que salió fue uno que bebía mucho, que dicen que brincó como un gato allí y no lo tocaron. Pero todos los demás cogieron un pedacito de plomo en el cuerpo. Este periódico le pegaron fuego varias veces, nos tirotearon, persiguieron a nuestra gente, allanaron el periódico. Todo tipo de golpetazo que pudieron hacerle al periódico lo hicieron. Mi esposa Amy Meider trabajaba en Claridad cuando fue bombardeado en la avenida Piñero. Y también era la directora del centro infantil, que también fue bombardeado, que era un centro de cuidado. ¿Tú te imaginas qué barbaridad? Poner una bomba en un centro de cuidado de infantes. Aquí ha habido asesinatos, tiroteos. En Claridad yo vi varios problemas muy serios donde la vida se ponía así de finita. Fue uno de los periodos más altos en la lucha, pero uno se pregunta, ¿hasta dónde pudimos haber llegado si no había esa campaña? Claridad es una de las pocas publicaciones que sobrevive, supera a la organización que lo funda. Una vez desaparece el PCP como organización, todos los que estábamos entendíamos que Claridad había que mantenerlo.
Nosotros estábamos en la misma época en que un montón de otras publicaciones en América Latina y en el mundo postulaban asuntos similares para sus respectivas naciones y muchos de ellos han desaparecido. Si tú lo comparas con otros periódicos, la prensa comercial, la prensa corporativa, pues ahí tú ves todas estas agendas neoliberales que llevan trabajando en Puerto Rico por décadas, mientras que Claridad está del otro lado, frente a la bandera de Puerto Rico, frente a lo que representa nuestra identidad. Claridad sí ha representado todas nuestras voces. En algún momento la gente tiene que tomar la decisión de echar hacia adelante y dejar a un lado quizás cosas que nos separan y decir, bueno, vamos a actuar juntos, firmes, en dirección a lo que estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en tantas cosas. Bueno, en esa misma semana en que todo estaba tan volátil, una de las portadas del Enrojo que yo tuve la oportunidad de hacer, la titulamos El perreo intenso acaba de empezar. O sea, yo creo que debería haber como un giro también en el contenido editorial, en lo que se publica, y eso atrae también una lectoría, y doy de ejemplo esto que publiqué porque creo que fue efectivo. Ahora mismo la tecnología hace una diferencia en Claridad. Espero que algún día Claridad pueda hacer una competencia en Internet, tanto como lo es Internews, como lo es Noticel. Y la mejor forma de Claridad competir es meterse en el Internet, hacer algo bien fuerte en el Internet y salir para que el mundo sepa lo que es Claridad. Queremos, sí, a ir con los tiempos, pero queremos que eso sea pensado. ¿Y qué queremos hacer? Claridad en principio se hizo para organizar, para ayudar en la lucha por independencia. O sea, entonces tiene que llevar eso. O sea, no, ese camino no lo podemos perder. Y bueno, finalmente ver, ¿verdad?, la victoria de la idea, como decía Maribra, llegar a la victoria de la idea, que es la independencia de Puerto Rico. Ese momento de que el pueblo puertorriqueño llega a ese pleno conocimiento de lo que es la independencia, ¿es tan oportuno como para votar en el plebiscito? No, no se va a votar en un plebiscito. La independencia no va a ir para que la dejoten a un plebiscito amañado, al estilo del que hicieron en 1967. La independencia entraría en un proceso de libre determinación donde se vaya confrontando con la realidad de minuto a minuto, de día a día, de semana en semana, qué es lo posible y qué es lo necesario. En ese proceso, la descolonización de muchos millares de puertorriqueños va a ocurrir y entonces surgirá al final del camino la independencia, como surgió del Congreso Continental en que se fundó la primera república de América, que fue los Estados Unidos. Cuando Thomas Jefferson entró a ese Congreso, hablando de independencia, lo abucharon, porque él era el único independentista. Y terminó convenciendo a los adversarios a la independencia a votar por proclamar la independencia e iniciar una guerra con Inglaterra para ganarla, que eso sí es grande. Usted plantea en síntesis que va a haber unos acontecimientos dramáticos políticos en este país Claro que van que a sí. hacer reaccionar al pueblo. Claro que sí. Vamos y a doña esperar por Miriam eso. va a ser independentista y Carlos Vizcajondo va a ser independentista. Asegúrenme de que este programa está siendo bien grabado allá en producción. Mientras Puerto Rico sea colonia, Claridad es imprescindible. O sea, no hay por qué subestimar la importancia de ese medio actualmente y hacia futuro. Yo siempre termino eso diciendo, pero es que, ¿sabes? No hay manera de nosotros pensar que esto pueda terminar aquí. Esto hay que seguir empujándolo. Y cuando nos planteamos ayudar a Claridad, tenemos que plantearnos qué pasaría si Claridad no existiera.
Claridad es la mejor respuesta a los que dicen que la lucha por la independencia de Puerto Rico está muerta. Pues no está muerta. Y mientras Claridad permanezca, no está muerta la lucha por la independencia de Puerto Rico.